Y más bien el agradecimiento a Ronald por el interés de mostrar su trabajo, de mostrar los resultados, y también un agradecimiento especial, un reconocimiento a José Castro por el esfuerzo y el interés de mostrar a todo el país los resultados de este cultivo de arroz orgánico. Pero es fácil sacar la cuenta. 4.000 kilos a 4 soles, dejemos los 20 centavos, 4.000 kilos a 4 soles son 16.000 por hectárea, mientras que 7.000 kilos del arroz convencional a 50 céntimos, a 60, pongámosles, son pues 3.500, 4.000 soles. Hay una diferencia bastante grande, ¿no es cierto, Víctor? ¿Qué nos puedes comentar tú respecto a esta opción del arroz orgánico? Primeramente, Nicolás, agradecerte por esta oportunidad. Obviamente, es una excelente alternativa y oportunidad al mismo tiempo, pero tenemos que tener mucha claridad en términos de que el arroz orgánico exige y requiere nuevas áreas, o sea, como dice el ingeniero, áreas vírgenes. Evidentemente. El 100%. Las actuales están totalmente contaminadas. Totalmente, ¿no? Contaminadas con el exceso de agroquímicos y fertilizantes sintéticos. Y ese proceso de limpieza de esas áreas es bastante largo y extenso, ¿no? Para certificar, porque este cultivo que nos está presentando aquí Ronald Quiroga es en áreas certificadas. De manera obviamente hay un proceso. La garantía suficiente para poderse comercializar. Hay un proceso de certificación, pero también nos invita a reflexionar. Claro. Hay espacios en nuestra selva, en la que pueden ser incorporadas muy bien para producción de arroz orgánico, ¿no? Con lo cual mejoraríamos grandemente los niveles de ingresos de nuestras poblaciones, inclusive nativas, ¿no? Con un manejo tecnificado, con un manejo sostenible del cultivo del arroz. Claro que sí. Ustedes como gremio arrocero, que han cambiado de nombre porque antes eran el Comité Nacional de Productores de Arroz, ahora es Asociación Peruana de Productores de Arroz. Bueno, creo que, pero la estructura es la misma, la gente es la misma. ¿Qué opinan respecto a la posibilidad de engancharse en una mejora de este tipo, en trabajar con nuevas áreas? Porque hay también alternativas para cambiar de cultivo, ¿no es cierto? Bueno, el APEAR, que es el nombre de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, recientemente formada y a decisión de sus productores en el Congreso reciente, tiene, por ejemplo, un programa de corto plazo. Un programa de corto plazo que significa recuperar los niveles de rentabilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo acompañado de acciones tecnológicas. Hemos presentado ya una propuesta formal para desarrollar una red, como llamamos nosotros, una batería de parcelas demostrativas basado en técnicas, diríamos, de utilización de insumos orgánicos como un mecanismo que nos permita recuperar la calidad productiva y económica de los suelos de arroz, fundamentalmente. Creo que esta es una acción interesante que permitirá en el mediano plazo, por lo menos, restituir el valor productivo y, por tanto, mejoramiento de ingresos para los productores. Los suelos de costa y arroceros en particular, como lo señalabas tú, están bastante degradados. Hay que iniciar un proceso de recuperación. ¿Y este degradamiento viene básicamente por la inundación, por el sistema que se utiliza aquí, o es que simplemente es por el exceso de químicos que se le tienen que aplicar para lograr rendimientos, digamos, aceptables? En el caso del arroz, va acompañado por los dos elementos, ¿no? Por el sistema con que se explota el cultivo y por el uso excesivo de agroquímicos en la búsqueda de mejores rendimientos. Un paso inmediato no podría ser el arroz en secano, es decir, cultivar el mismo arroz pero en las mismas áreas, pero sin inundación, ¿no? Quizá un poco más de mano de obra, pero creo que el rendimiento es similar y hasta mejor en ocasiones. En secano se ha demostrado que mejoran los rendimientos alrededor del 10%, pero cuando se ha tratado de masificar estas prácticas es la tradición la que va acompañada. Pero mira, el sistema actual muy bien puede facilitarse, diríamos, con un riego corriente, con una distribución corriente del agua, a diferencia de nuestras parcelas que el agua se almacena. Claro. ¿No? En Argentina, que estuve recientemente por allá, entonces, el sistema del arroz, el riego del arroz es chorro, o sea, continuidad de agua, ¿no? Pero hay un proceso de reciclamiento. Eso
en nuestra pequeña propiedad es imposible. Significaría una organización de productores arroceros tener unos pequeños reservorios de manera que el agua siga fluyendo permanentemente. Reciclarla. Sí. Pero nosotros hemos pasado aquí más de un video respecto a las experiencias en Japón, en China, donde ya se está trabajando el arroz en secano, o sea que con riegos, dependiendo pues, ¿no?, de la demanda, el requerimiento de agua, ¿no?, igual que cualquier otro cultivo, cada 2 días, cada 3 días, de acuerdo a las necesidades, o cada día de repente pues un riego, y las producciones son interesantes y le llaman el arroz seco, que dicen tener mejor sabor y mejor constitución alimenticia incluso, ¿no? Yo recuerdo más o menos el año 88 al 90, me precio de haber iniciado en ese momento una investigación económica para validar la viabilidad de una producción tradicional de arroz con una producción, como tú lo señalas, en seco. Y por esos resultados era que era rentable la producción de arroz en secano, ¿no? Pero el tema está asociado al tema cultural. O sea, acá tiene que iniciarse un proceso muy agresivo, permanente y sostenido a través de programas como el tuyo, ¿no?, para que el productor entienda el ahorro del agua es vital, entienda que así no va a contaminar su suelo o no va a seguir contaminando, entienda que va a obtener finalmente más plata. Pero esos 3 elementos necesitan de una campaña de difusión, de motivación, de cambio. Pero aparte de eso, hay que hacer esto que llaman giras agronómicas, intercambios de experiencias, hay que llevar a los productores que vean en otros lugares cómo se trabaja y los resultados que se obtienen, porque estaba yo en Camaná y conversando con algunos arroceros y uno de ellos me dijo, es que el arroz es un cultivo de flojos, porque con el agua ya nos evitamos de estar las labores culturales y todo eso, entonces uno siembra y se olvida a dormir hasta la cosecha. Es como la caña. Más o menos, ¿no? Sí. Entonces, no nos acostumbremos a eso, vamos en búsqueda de ser competitivos, porque si no somos competitivos, estamos muertos. Pero justamente ahí vamos, mira, llegamos a un tema importante. La exigencia es competitividad. Pero conociendo la estructura, nuestra estructura productiva, entonces, si es que queremos ser competitivos, alguien tiene que asumir un rol de inducción para esa competitividad. Y con suma visión, recuerdo que se creó el famoso fondo para compensación. Compensación en un sentido estrictamente técnico y saludable para el país era recursos para inducir la competitividad. Pero eso se transformó en una especie de subsidio que querían, que tienen que darnos compensarnos por lo que dejamos de ganar. Yo creo que alternativas como las de Ronald Quiroga, por ejemplo, esa opción sí se puede apoyar y hasta con financiamiento, ¿no? Porque ya vamos al cambio, ¿no? Estamos yendo en búsqueda de nuevas soluciones. La posición. Y si alguien pone también un poco del arroz en secano, evidentemente hay que apoyarlo, ¿no? La posición de APEAR es no subsidios del fondo de compensación, sino recursos que permitan avanzar a la competitividad. La experiencia del ingeniero Ronald es excelente, pero hay que masificarlo ubicando las nuevas áreas. Y hay que poner recursos. Entendamos que una producción orgánica tiene un impacto muy fuerte en el corto plazo en términos de ingresos. Ese es el periodo que el Estado tiene que suplir, claro, para darle sostenibilidad. Y además, esta es una alternativa que no es, para guardarla debajo de la alfombra, ¿no? Es para difundirla a los 4 vientos, porque no tiene competencia, tiene que ser solo en áreas nuevas, solo en áreas certificadas, ¿no? Que son orgánicas, porque no se puede sembrar en cualquier sitio, ¿no? En cualquier área que ha sido ya de arroz, por ejemplo. Porque se malogra el mercado finalmente. Es lógico. Y por eso reitero, programas como el tuyo, Nicolás, ayudan a esto. Y es una pena saber que en el país solamente uno tiene un programa dirigido al agro y una vez por semana y una horita. Lamentablemente es así, nuestro país pues está dedicado un poco a otras tendencias, ¿no? Sin embargo hay otros programas que no sé qué construyen, pero ahí tienen todo el apoyo y toda la... Lamentablemente hay que remar pues y hay que seguir remando. Nosotros estamos ya 14, vamos a cumplir 15 años en el aire, alternativamente en unos y otros canales, pero ahí estamos y continuaremos. Vamos a partir la entrevista y ahora vámonos al tema de la coyuntura, que es el que provoca, digamos, que se realice esta entrevista. ¿Qué pasa? ¿Les han echado la culpa a los productores? Dice que ustedes están acaparando, que la producción la han exportado, que se han tapado de dinero. ¿Cómo es la cosa? Bueno, obviamente es respetable las opiniones, pero no comprendidas, no entendidas tampoco,
pero sí tenemos que dejarla de lado, porque no son valederas ni ciertas. Yo sé positivamente y cada vez que voy al campo todo el mundo se queja. He perdido este año, he perdido el anterior y seguiré perdiendo al próximo. Sí, sí. No sé por qué. Yo me refiero a quienes no conocen la realidad agraria. En el caso tuyo, tú eres un conocedor de la realidad agraria, Nicolás. 3.500.000 toneladas se han producido. Suficiente. Y ya se han entregado a los molinos. Mira, nosotros sostenemos. El productor arrocero no tiene infraestructura para guardar su arroz. Claro. Y no puede tampoco, ¿no? Entonces, primera razón. Segundo, el financiamiento, solamente el 4% agrobanco financiado. Por lo tanto, el resto vienen de los molineros y de los comerciantes. Y el financiamiento, el financiamiento, marginalmente de cajas municipales y recursos propios. Por lo tanto, el productor termina su cosecha y tiene que entregar a quien le habilitó el dinero. Porque ese es el gancho. Él ya no era dueño de su arroz antes de la siembra, ¿no? Entonces, es una falacia decir que es el productor. No, es el lugar de post cosecha en la que están los excedentes. ¿Quiénes han movido el precio ahorita? ¿Quiénes son? Los molineros y los intermediarios. En una acción especulativa, molineros y comerciantes mayoristas, no los minoristas, los mayoristas. Y digo yo molineros no en general, los malos molineros y los malos comerciantes mayoristas que simplemente, que tienen una posición de dominio reconocida en el mercado del arroz, bueno, hacen y deshacen por una imperfección del mercado y por lo que nosotros como APEAR venimos sosteniendo es por una, diríamos, poca dinámica de Indecopi para estar atento, vigilante al funcionamiento de los mercados. No puede haber competitividad con mercados imperfectos como en el arroz, en este caso particular. Por lo tanto, los intermediarios son los culpables de la suba intempestiva, para que sepan la gente de la ciudad que no son los productores. Obviamente. Los productores están clamando al gobierno que por favor interceda para abrir el mercado de Colombia. Para exportar. Pero evidentemente los resultados de una exportación, económicamente hablando, no son para el productor, sino para los intermediarios. Ellos son siempre los que manejan, ¿no? Para parte de la cadena post cosecha, ahí no el productor, y es cierto lo que tú señalas, Nicolás, y lo reafirmo, los productores no tienen ninguna responsabilidad en este incremento de precios, obedece a una práctica de especulación e imperfección del mercado arrocero. Pregunta final, Víctor. Sí. ¿Cómo es que los productores persisten en sembrar arroz si los maltratan los molineros, los maltratan los comerciantes, los maltrata el mercado? Todo el mundo los maltrata, son, digamos, el patito feo del negocio. Sin embargo, todo el mundo quiere sembrar arroz. ¿Qué cosa le ves tú ahí? Bueno, ahí es un tema diríamos, siempre lo sostenemos hoy día con mayor firmeza. Es la carencia de un plan de desarrollo agrario en el país, orientado para la pequeña... ¿Política agraria? Política para la pequeña y mediana agricultura. Los programas de reconversión agraria que se ensayaron en este gobierno han sido un rotundo fracaso. Vayamos al norte y preguntémoslo a los productores que, dejando atrás su arroz, se orientaron al algodón, se orientaron a otros cultivos, con las promesas de un soporte inicial necesario y simplemente en el abandono. Entonces, ellos regresan a lo que saben, culturalmente, tecnológicamente, y que de una u otra forma les permite tener ingresos, no en suficiencia, pero sí paliar todo el año. O sea, tenemos que alrededor del 70% del productor arrocero es de pobreza. Jalón de orejas al MINAC. No, obviamente nosotros como APEAR somos respetuosos, pero también firmes en decirle que el MINAC hasta ahora no le ha chuntado absolutamente en nada. Ojalá que Rafael Quevedo tenga mejor puntería que los anteriores, ¿no? Bueno, yo como se lo dije al ministro en la oportunidad que tuvimos una conversación en Conviagro, ministro, usted es exportador y sabe, y tiene una visión de desarrollo del agro. Esa visión y experiencia y expertise, trasládelo a la pequeña y mediana agricultura. Te agradezco muchísimo, Víctor. Jalón de orejas, y yo reafirmo, efectivamente, el sector arrocero necesita asistencia técnica, necesita orientación para mejorar su situación y no seguir cultivando lo mismo, aunque sabiendo que vamos a perder dinero. Yo con esto me retiro, termino, Nicolás, insistir, el gremio arrocero, y comparto, los productores pequeños y medianos, no necesitamos dádivas, no necesitamos subsidios, queremos una política agraria que nos garantice la alimentación competitiva, tanto al consumidor peruano como para afuera también. Gracias, Víctor. Gracias, Nicolás. Volvemos, amigos, luego de la pausa.